Le doy la palabra a Beatriz Nadia Pérez Rodríguez con el tema de su ponencia, Schengen y la crisis. Adelante. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir la presentación que traigo. La verdad es que ha sido interesante ver dentro de todo lo que podemos revisar de las crisis y cuál era el tema para presentar en este congreso. Yo sinceramente me pareció muy atractivo qué es lo que ha sucedido para hablar de esta situación. Entonces, bueno, yo incorporo algunos algunos datos, alguna información y también, obviamente, algunas reflexiones para que lo comentemos después. Muy sencillo, ya sabemos qué es lo que es el espacio Schengen, es libre circulación de personas entre 26 países, 22 de ellos son Estados miembros de la Unión Europea, hay 4 países asociados que no forman parte de la Unión Europea y hay países de la Unión Europea que todavía no forman parte de este espacio, pero que sí tienen que tener o seguir las normas relativas a los controles en las fronteras exteriores. La idea es eliminar los controles regulares en sus fronteras internas con el fin de facilitar la libre circulación y restricta de personas. Obviamente estamos hablando de, vamos a facilitar la circulación de las personas dentro de los países miembros de la integración y por lo tanto también se dieron cuenta que era necesario hacer modificaciones hacia las fronteras exteriores y también condiciones de cooperación que no tenían considerado. Aquí incorporo, que obviamente no le voy a dar lectura, pero son 2 de los artículos que más se han mencionado en esta situación de crisis. El artículo 25 del Código de Schengen, que nos habla sobre estas condiciones de carácter excepcional, en el cual se pueden cerrar por un tiempo limitado de 30 días o una duración mayor, siempre y cuando se justifique o se considere que hay una amenaza grave. Y el artículo 28, que es el que está enfocado en cómo vamos a restablecer esas fronteras. Cuando yo hablé y empecé a revisar lo de Schengen, me llamó mucho la atención que no nada más era esta crisis, obviamente, de la pandemia, sino que ha sido uno de los temas en los cuales se ha visto afectado, ha pasado por varias crisis y dentro de esas crisis, sobre todo, hay ya todo un registro del 2006 hasta ahorita que llevamos en el 2020 sobre las notificaciones de los Estados miembros para el cierre de las fronteras y después para el restablecimiento de esas condiciones, ¿no? Este restablecimiento temporal del control fronterizo entre las fronteras interiores, insisto, con estos 2 artículos que menciona el mismo código de Schengen. A mí me llamó la atención porque dije, bueno, no es la primera. Yo recuerdo mucho este debate desde a mí en las noticias en el 2010 con Sarkozy precisamente, que venían las primaveras árabes y que Italia estaba dando acceso a que muchos ingresaran al territorio, pero que no se estaban quedando en Italia, sino que estaban yendo hacia Francia. Entonces hay un momento en el cual Francia dice voy a incorporar este control fronterizo y lo hace sin avisar, porque hay todo un protocolo de hay que avisar a la Comisión Europea, hay que verificar cuáles son las condiciones, cuál es esta amenaza, cuáles son sus características. A mí me llama la atención porque hay todo un listado sobre los momentos en los cuales se han cerrado estas fronteras interiores y hasta la fecha en ese listado desde el 2006 hasta el 2020 llevamos 229 situaciones en las cuales se han tenido que restablecer estas fronteras interiores. Algunos que han sido otras de estas crisis por la situación de la crisis de refugiados en 2015-2016 y la otra también por temas de terrorismo, ¿no? En Noruega, lo que sucedió en Francia, en Bélgica, en algunos países, se establecen estos cierres. Pero de estos 229, perdón,
de estos 229 momentos, 103 han sido por COVID-19. Es decir, ahorita no tiene el impacto y los cierres que han tenido las otras crisis del continente europeo. Aquí pongo algunas de las listas, las características de cada uno, las fechas que ellos incorporan. Cada uno de estos países que forman parte del espacio Schengen es nada más representativo porque ponen algunas de las fechas de qué periodo a qué periodo y cuál es la justificación que van a incorporar. Y también, bueno, algunas, por ejemplo, me llama la atención, aquí incorporo a Francia, porque la fecha que tenía prevista era hasta el 31 de octubre del 2020. Veamos si ahorita con las nuevas condiciones se va a dar una modificación de esta fecha en particular. Y también que no solamente incorpora COVID-19, sino también condiciones de terrorismo, vulnerabilidad y algunas otras, a diferencia de otros países en las cuales la razón que ahorita argumentan que tienen en ciertos periodos es únicamente la situación de pandemia. Estos son algunos mapas que ha estado haciendo las instituciones, este es del Parlamento Europeo, que tiene muchos estudios en este sentido, de los estados que han estado notificando cuáles son los cierres, si son los cierres internos, si son los cierres por, en este caso, marítimos, y aquí tenemos los cierres también aéreos, ¿no? Las características, estamos hablando desde las fronteras interiores, las fronteras exteriores y todo el impacto que tiene en este sentido, ¿no? Aquí es todo un listado que hace este estudio del Parlamento Europeo, en donde establece cómo está cada uno de los países, cómo lo notifica y de cuándo a cuándo está considerando realizar estas modificaciones. A mí me llama la atención que en este sentido estamos hablando de una decisión de emergencia que está fuera del marco de los tratados, lo comentábamos hace un momento, como la parte jurídica también se ha tenido que ir modificando, adaptando y la situación de emergencia hace que se incorporen condiciones diferenciadas porque además, pues obviamente este código no preveía un motivo de salud pública. O sea, no era una opción que por salud pública se cerraran. Estas se maneja muy general, se manejaba una amenaza, pero las concepciones que se tenían de amenaza, pues eran amenazas principalmente en terrorismo y en otras condiciones como fue lo de los refugiados. Se establece por una decisión unilateral de los Estados miembros, pero sí se busca esta cooperación con las instituciones comunitarias, principalmente con Comisión Europea, que es a la que se le tiene que avisar cuáles son las razones, cuáles son las fechas, qué características o cuál es la justificación para esto, para poder coordinar de mejor manera. Por supuesto, no era lo mismo en todas este listado de 220 y tantos momentos en los cuales se ha cerrado estas fronteras interiores, que fuera muy localizado, ¿no? Por ejemplo, los atentados en Noruega, pues entonces era muy localizado, era un país, era en cierto periodo y además eran sus fronteras cercanas, pero no afectaba a todos los demás países europeos. Lo que vemos ahora con COVID-19 es que son muchas fronteras interiores que obviamente tienen esta modificación y que necesita una mayor coordinación que se tuvo en las crisis anteriores en el caso de este espacio Schengen. Se hacen algunas propuestas de parte de la Comisión Europea, establece 4 ámbitos clave en que los Estados miembros deben colaborar más estrechamente, criterios comunes y umbrales para los Estados miembros a la hora de decidir si se introducen restricciones a los viajes, es decir, vamos a ver incluso cuál es la concepción de amenaza o hasta dónde o qué criterios se van a considerar, una cartografía de criterios comunes utilizando un código de colores acordado, eso nosotros lo tenemos también muy claro, cuáles son los colores según las entidades federativas, lo mismo introduce la Comisión Europea para estos estados, un marco común para las medidas aplicadas a los viajeros procedentes de zonas de alto riesgo, es decir, sobre todo dentro de
la Unión Europea, pero está más enfocado hacia los países terceros y cómo se van a poner estas restricciones para todo lo que es el espacio Schengen. Y luego también una información clara y oportuna al público sobre cualquier restricción. O sea, el tener esta cooperación de información de cuáles son nuestros criterios, quiénes sí pueden viajar, quiénes no, en qué características, qué condiciones, etcétera. En la investigación a mí me llamó la atención que pues hay así el manualito para el ciudadano europeo de todas las preguntas posibles, de si falleció mi abuela que está en otro país europeo, puedo viajar a verla o no, bueno, ir al funeral a estas condiciones y si puedo o si soy trabajador transfronterizo, si soy un estudiante, si soy toda la gama de condiciones que ha generado también el mismo proceso de integración con esta libre circulación de personas, de trabajadores, de estudiantes, el turismo, etcétera. Bueno, se van modificando, hay medidas que se toman de parte de las instituciones comunitarias, obviamente cuando inicia la pandemia y empiezan a cerrar estas fronteras, y después se van a ir transformando y se van a ir adecuando a las nuevas condiciones, entre ellas propuestas de la Comisión Europea en junio y algunas otras decisiones del Consejo del 13 de octubre del 2020, sobre todo enfocadas a mejorar la coordinación. En el caso de la Comisión Europea, yo incorporo la fecha de junio. Hay muchas otras acciones, por supuesto, pero genera una plataforma online para que todos desde su celular o su dispositivo electrónico pueda ver cuáles son los colores de los países, cuáles son las condiciones o restricciones que le ponen, si puede ingresar, si puede viajar, si puede, cuáles son las características para que el ciudadano europeo tenga esta coordinación entre los estados y además le llegue de una manera mucho más sencilla la información. Por supuesto, hablando de Schengen, pues nos permite esta coordinación, pero también hubo todas estas medidas de protección de datos. ¿Por qué? Porque esta plataforma les avisa si estuvieron cercanos a alguna persona, a lo mejor fuiste a un restaurante y te tienes que registrar en el restaurante y alguna persona en el restaurante resultó contagiado, entonces les avisa la plataforma de que tú estuviste en ese lugar a esa hora y esa persona está contagiada, entonces que tomes las medidas necesarias, ya sea siendo mucho más cuidadoso con tus síntomas, yéndote a hacer una prueba, dependiendo de lo que sean las medidas posibles en temas sanitarios en cada uno de los países europeos, porque hay muchas diferencias entre ellos. Bueno, aquí está el semáforo que incorporan también de los países, cuáles son los criterios para poderlos establecer. Estamos hablando de cuáles son las crisis que ha sufrido este espacio. Esta es la tercera en menos de una década. Esto es un documento del Instituto Elcano que menciona, bueno, que tienen todas un elemento común, pese a sus evidentes diferencias. Su dimensión trasciende fronteras, es decir, estas crisis que estamos mencionando, tanto la situación de terrorismo, la situación de refugiados, ahorita la pandemia, tienen una dimensión europea. ¿No? Esta libre circulación de personas hace que hagamos un control de estas temáticas diferenciado a si estuviéramos nada más con las fronteras normales de cualquier otro estado o país a nivel mundial. Y que también se justifica una actuación concertada. La idea es de que no puede, que se busque que sea efectiva y si es implementada de manera uniforme para todos, pues mejor, ¿no? En muchos momentos esta solidaridad europea que se ha mencionado mucho también en otros trabajos del Congreso, de no se puede abandonar a Grecia, no se puede dejar sola a Italia, no se puede dejar sola a España, nos hace una referencia de la gran interdependencia que ha generado las propias políticas y el avance de la integración europea. Entonces, tiene que tener también respuestas que sean coordinadas y que permitan que podamos avanzar en mejores condiciones. Bueno, algunas de las reflexiones que yo incorporo con esto
es que siempre hablamos de las 4 libertades de la Unión Europea como uno de los grandes sellos, éxitos del propio proceso de integración. Es esta libre circulación de personas, libre circulación de mercancías, libre circulación de capitales y libre circulación de servicios. Y obviamente cuando hablamos del cierre de las fronteras, aunque sea un periodo temporal justificado por alguna amenaza nacional o alguna condición transeuropea, estamos coartando, cambiando estas condiciones de libre circulación y tiene un impacto fuerte para el ciudadano, para la economía, para el turismo, para los estudios e incluso para mercancías también al restablecer estos controles. Eh, Hemos estado hablando ahorita con las crisis de muchos términos, de supranacionalidad y si queremos o no, o si es necesaria para dar respuestas a las crisis, una mayor supranacionalidad, de muchas medidas que se han tomado enfocadas al intergubernamentalismo. Nos mencionaban ayer en una presentación de el Consejo Europeo ha tenido mayor protagonismo, es en donde ha tomado las decisiones y se ha hecho meramente intergubernamental. Y el tema de si la integración nos ayuda o es un factor que nos genera conflicto, la solidaridad europea de no podemos dejar solo a los italianos o no podemos dejar solo a los españoles. Creo que también es uno de los temas que ahorita con las crisis se ha estado mencionando muchísimo más, la resiliencia y el Estado de Derecho, ¿no? Bueno, en parte de las teorías, si hablamos de Schengen, tendría que ver esta perspectiva del neofuncionalismo, de ir avanzando paso a paso, pero también esta idea de la Europa a varias velocidades o la Europa a la carta. Y cada una de las crisis que ha tenido este espacio de libre circulación de personas también nos lleva a si podría, hasta ahorita está establecido que sean cierres temporales, pero si esos cierres temporales podrían ser muchísimo más extensos o definitivamente decir, esto es una situación en la cual yo ya no quiero participar o creo que no es lo mejor para nosotros. También dentro de esto me voy un poco más rápido sobre reflexiones finales. ¿De qué crisis estamos hablando? ¿Qué características tienen para poder saber también cómo respondemos a cada una de ellas? Y tomando el espacio de Schengen, sí me ayudó a otras reflexiones, sobre todo de cuando hablamos de que Europa está en crisis, algunos dicen, llevamos revisando y analizando una década. Yo creo que es más, para muchos la crisis viene desde el Tratado de Constitución y de ahí las constantes transformaciones de la integración. Pero ¿cuáles son las crisis y qué características tienen? Bueno, hay crisis que impactan directamente o indirectamente en las políticas que en las cuales han cedido atribuciones a las instituciones supranacionales. En este caso, estamos hablando de Schengen, crisis de refugiados, del COVID, un poco con lo del euro respecto a los cambios de pacto de estabilidad y crecimiento. Y hay otras crisis, creo yo, que generan un cambio en las atribuciones que no se han pasado a las instituciones supranacionales y que esas crisis permiten que puedan avanzar. Es decir, algunas son ya de la estructura de la propia integración y que el hecho de crear este espacio de libre circulación de personas nos genera que tengamos que hacer políticas y que tengamos que responder a estas condiciones y hay otras en las cuales no se tenía considerado un avance en estas políticas y se tienen que integrar. Eh, por ejemplo, la crisis sanitaria, que las atribuciones que tienen las instituciones comunitarias es solamente competencias de apoyo, no son ni compartidas ni exclusivas de la Unión Europea y que tienen que transformarse para poder responder e incorporar estas políticas, porque hay una demanda de los ciudadanos europeos de qué tanto está haciendo la Unión Europea en este sentido. Hasta ahorita todo lo que hemos estado revisando en los últimos años es que generan las crisis, pues más Europa. Pero esa más Europa quiere decir que es la incorporación de otras políticas en las instituciones comunitarias o las cláusulas de excepción, negociaciones extemporáneas que permiten que lo que no hacía la integración se incorpore en su sustento jurídico o encuentren la manera de incorporarlo por huecos en los tratados o en negociaciones intergubernamentales.
Es decir, vamos con estas crisis transformando lo que es la integración europea. Eh, Brexit y otras crisis. Creo que el Brexit sorprendió a muchos y considerábamos que era realmente algo que no iba a poder superar la integración europea. Lo que ha demostrado el camino de la negociación de salida del Reino Unido es que ha sido complicado el consenso interno del Reino Unido y mantener beneficios con los socios europeos. Y en las otras crisis han mostrado que no ha debilitado a la integración y al contrario ha generado políticas que no se tenían contempladas, economía, seguridad, entre otras, etcétera. Es decir, la salida del Reino Unido, que es una de las crisis totalmente diferenciadas a lo que habíamos revisado, lo que ha mostrado hasta ahorita es, después de 4 años de ese referéndum, es que la Unión Europea sigue su camino, sigue adelante e incluso muchas políticas que no estaban se están fortaleciendo. Lo mencionaban ayer, el acuerdo económico de rescate no se hubiera dado con Reino Unido y muchos temas de seguridad han avanzado porque no está Reino Unido. ¿Cuáles son las verdaderas crisis europeas? Pueden ser aquellas en las que alguno de sus estados miembros no se encuentre bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una gran y mayor interdependencia y eso va a afectar a muchos de los otros socios del continente. Y también en este sentido, a partir de ensayo-error, que ha sido necesario buscar medidas alternativas a la austeridad o al castigo. Es decir, estamos incorporando diferenciación de lo que veíamos en otras crisis a lo que se está presentando ahora. La pandemia mostró los problemas existentes en los estados y en la integración. Y eso creo que es a nivel mundial. Aquí nosotros estamos viendo qué era lo que sí tenía o no tenía la Unión Europea y cómo tenemos que responder a eso. En el caso de las políticas de Schengen, cada crisis muestra que se deben fortalecer los mecanismos de coordinación entre los estados vía la Comisión Europea para mejorar, mantener las mejores condiciones, derechos, libertades para los ciudadanos europeos y de terceros países. El cierre de las fronteras, según un estudio del Parlamento Europeo, tiene un costo importante en el turismo, trabajadores, transfronterizos y sus autorizaciones, en el sector público, incluso para restablecer esas fronteras internas que no existían, el costo que tiene en mercancías, etcétera, por lo que impacta a la economía y a las bases de la integración. Aquí yo pongo algunos documentos, algunos que incorpora el Parlamento Europeo sobre cuál es el impacto que puede tener este cierre de fronteras en algunas de las regiones, según algunos estudios independientes. Estas políticas muestran la efectividad de la integración o la falta de ella. Las acciones rápidas y coordinadas, así como la presencia de las instituciones supranacionales y o autoridades nacionales, tendrán un impacto en el fortalecimiento de ideologías nacionalistas. Y también creo que es necesaria la adecuada difusión de dichas acciones que esté haciendo la integración europea y los estados, porque era un tema pendiente que había tenido desde el déficit democrático y que ahorita creo están tomando en cuenta mucho más, a diferencia de desde ese periodo hasta 2014, creo que es el cambio de estar informando qué es lo que están haciendo las instituciones comunitarias. Y bueno, yo lo dejaría aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, investigadora Beatriz. En esta mesa no vamos a contar con la presencia de la doctora Paulina Astroza Suárez, por lo que vamos a utilizar su tiempo ya en el momento de las preguntas. Por el momento, recuerdo apagar sus micrófonos y les cedería la palabra a la doctora Enriqueta Serrano Caballero del Colegio de San Luis con el tema de su ponencia, la crisis del COVID-19 en la Unión Europea. Les recuerdo que tienen 20 minutos. Adelante, por favor. Yo creo que no está conectada Enriqueta. ¿No? No. No, no se ve. Pensé que era el Galaxy que anda por aquí. Ya, ajá. Sí, Ya. exacto. Perdónenme. Tú. Yo no sé, esto de las redes no es lo mío. No, pues que muchas gracias por la invitación. Casi no llego, ¿no?
tengo problemas con la red y estas cosas, bueno. Y bueno, agradecerles la invitación, ¿no? Para participar en el Congreso. Y bueno, esto es un adelanto, ¿no? de la investigación que estoy haciendo. Y les voy a plantear un poco pues la temática, ¿no? Porque es muy amplio, ¿no? Lo dejé muy abierto, ¿no? La crisis del COVID-19 y la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos lo que voy a intentar hacer es un poco, siempre como en cada crisis, ¿no? Pues nos vamos a cuestionar, ¿no? El proceso de integración de la Unión Europea, ¿no? Ante las crisis, la respuesta siempre ha sido pues un paso más hacia revisar los tratados y ver cómo podemos llegar y hacer un paso más allá respecto a la regulación, respecto a ver cuáles son los criterios, pero básicamente sin buscar una eficiencia clara, ¿no? Entonces, no podemos hacer ese salto cualitativo, ¿no? Sin una identidad. Si no tenemos esa identidad europea, pues no podemos saltar, ¿no? Ese es el gran debate que vamos a tener que tomar, porque pues ya la Unión Europea ya no está en este proceso si va a ser una federación o si va a ser otro tipo de organización. Lo que tenemos claro es que ya no va a ser lo que era y a partir del año 2000 estamos sumidos en una crisis existencial y que afecta, yo creo que le está afectando al mismo diseño de la misma organización, ¿no? El Tratado de Lisboa habría que modificarlo, pero no tenemos las herramientas, ni siquiera podríamos ahora mismo plantear una reforma del tratado, ¿no? Porque tampoco a lo mejor es esa la solución, simplemente es que los estados, ¿no? Retomasen aquellos principios y aquellos valores, ¿no? Que le dieron lugar y la misión que tenía la Unión Europea en ese momento, ¿no? Que era fomentar la cooperación y tomar pues, cualquier iniciativa de los países, ¿no? Para promover la coordinación entre los propios estados, ¿no? Entonces, el COVID, ¿no? La crisis sanitaria del COVID lo que hace es catalizar todas las crisis, ¿no? Que ha tenido la Unión Europea a partir de lo que ha sido el 2008, ¿no? A partir del 2008, la Unión Europea ha sufrido varias crisis, ¿no? Ha sufrido no solamente una crisis económica, ha sufrido una crisis fiscal, ha sufrido una crisis, como y supongo que ayer también ustedes lo estarían viendo, ¿no? Ha sufrido también una crisis migratoria, ha sufrido una crisis del Brexit, ¿no? Y el año pasado hablábamos de una policrisis, ¿no? Pero esta crisis afecta como que cataliza a todas las crisis, ¿no? Entonces, además de ser una crisis sanitaria, tenemos una crisis que se ha convertido en una gran crisis fiscal y que va a tener unas consecuencias y una recesión del calibre de, pues, aproximadamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, creo que nos deberíamos de replantear, ¿no? De nuevo, ¿no? ¿Cuál es el proceso de integración europeo? ¿No? Entonces, porque en un primer momento lo que falló fue la respuesta por parte de los estados, ¿no? Y falló la solidaridad por parte de los estados y también se detectaron varias fallas que tiene el proceso de integración europeo. Evidenció las fallas y evidenció las lagunas que hay dentro del mismo proceso de integración. Bueno, entonces, con todo esto, pues lo que yo intento es un poco analizar la política de la Unión Europea ante la crisis del COVID, ¿no? Y la respuesta que tienen las instituciones comunitarias. Pero no me ha dado tiempo a abordarlas todas, así se les digo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el COVID puede ser un acelerador del proceso de integración europeo? ¿No? Entonces, bueno, mi hipótesis es que sí puede ser un proceso sí puede ser un acelerador de este proceso de integración europea. Y bueno, nos vamos a ir dando cuenta que, bueno, ahora actualmente, anteriormente a lo mejor podíamos centrarnos a la hora de analizar la Unión Europea en una sola teoría, pero actualmente no podemos analizar las crisis o la Unión Europea a partir de una teoría solamente. Entonces, vamos a tener que utilizar varias teorías para poder
analizar pues, la respuesta que tiene la Unión Europea hacia la crisis, ¿no? Porque la crisis en la que está metida es una crisis existencial, es una crisis de diseño, es una crisis que aborda varios problemas que tendrán que ir solucionando poco a poco. Entonces, la crisis del 2020 y sus antecedentes, bueno, pues inician, supongo que lo habrán visto, antes del 2008, pero debemos tener en cuenta también la relación dinámica que tiene con las anteriores crisis y tendríamos que, para saber cuáles han sido esas respuestas que se han tenido, tendríamos que hacer como estudios de caso para ver cuáles son las respuestas que han tenido ante cada una de estas, ¿no? Para poder hacer un poco un estudio comparativo. Entonces, las escuelas que podríamos utilizar sería la neofuncionalista, el neoinstitucionalismo histórico y también podríamos utilizar también la parte que tiene que ver con el intergubernamentalismo, pero sobre todo lo que tiene que ver con el nuevo intergubernamentalismo. Entonces, solo no podemos, porque tendría que ver con la toma de decisiones de las instituciones y también la gobernanza, ¿no? Entonces, tendríamos que estar utilizando varias teorías, ¿no? Porque también vamos a tener que estar la gobernanza multinivel, porque también vamos a tener que coordinar, ¿no? y trabajar con diferentes órganos e instituciones. Entonces, una teoría por sí sola no nos va a poder resolver y dar respuesta a todas estas preguntas. Por el contrario, pues como ya les he dicho, ¿no? Y luego, pues también dentro de las negociaciones, como no sé, supongo que ayer también lo abordarían, pues cada vez más la Unión Europea ha ido perdiendo esa capacidad supranacional, la Comisión ha ido perdiendo esa capacidad que tenía esa parte supranacional y ha ido fortaleciéndose cada vez más el papel de los estados, ¿no? Eso además ha ido creando también ciertas rivalidades o rivalidades o podremos decir desigualdades, ¿no? Entre lo que serían varias regiones, ¿no? Ya lo hemos oído constantemente en los medios, ¿no? Que si la Europa del Sur, que si la Europa de los países del norte, que si el grupo de Visegrado, ¿no? Entonces vamos a tener varios tipos de grupos, ¿no? Que incluso muchos de ellos, a partir de que se firmó el Tratado de Maastricht, pues empezaron a tomar cierto tipo de políticas, ¿no? Como decían, la Europa de las dos velocidades, o lo que se le conoce la integración diferenciada, ¿no? No todos los países tienen las mismas políticas, ni todos participan de las mismas políticas, ¿no? Pero tampoco creo que sea esa la solución, de tomar una Unión Europea a la carta o una Unión Europea que sea diferenciada. No sé cuál será la solución, pero tendremos que ver. Entonces, bueno, la Unión Europea se ha enfrentado a críticas por su lenta respuesta a la pandemia y más o menos esto está reforzando los debates sobre qué futuro va a ser el futuro de Europa y supongo que ayer hubo una reunión sobre esto y bueno, la atención se centrará mejor en los aspectos más prácticos, ¿no? Sobre este futuro y sobre todo sobre la salud pública, pero bueno, esto también se complejiza mucho porque como creo que ya lo han dicho, la salud no es una competencia que le corresponde a la Unión Europea, sino que la salud pública está regulada pues, por el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y establece que es una competencia de los Estados miembros, ¿no? Y que todas estas competencias están reguladas, ¿sí? Le corresponden a cada uno de estos países, a cada uno de los países miembros, pero también tenemos que ver que en la parte de salud ha habido un gran recorte en todos los países a partir de los años 90. El sector salud ha habido un gran recorte en salud pública, en hospitales. Entonces, eso también no ha favorecido tampoco a la pandemia. Otra de las cosas es que también las competencias de salud pública no solamente le corresponden a los estados, sino que muchas veces les corresponden a las regiones.
a las comunidades autónomas, ¿no? Entonces esto complejiza todavía mucho más esa coordinación, ¿no? A la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Porque estamos hablando de que esas decisiones hay que tomarlas a nivel regional, ya sea a nivel de las comunidades autónomas en España o en Francia, ¿no? O en Alemania, ¿no? Entonces, ahí vemos que ahí también nos falla. Hay grandes lagunas a la hora de tomar cierto tipo de decisiones, ¿no? Entonces, las crisis son, en definitiva, pues eso, ciertos fenómenos, ¿no? Complejos en los cuales a veces no vamos a tener capacidad para resolver ciertos problemas y nos hemos dado cuenta que, sobre todo en la Unión Europea, que no tenemos la legislación, las normas, ¿no? Ni las condiciones tampoco para resolverlas, ¿no? Entonces, bueno, por eso vamos a tener que utilizar pues bueno, vamos a tener que utilizar la cooperación, vamos a intentar utilizar también la delegación, o a veces se van a tomar decisiones de manera tecnocrática, ¿no? Para poder resolver todos estos tipos de demandas, ¿no? Que vamos a tener que tener a largo y a corto plazo. Y muchas veces no las vamos a entender. Entonces, yo lo que me voy a intentar es un poco centrar, no sé si esto ya se han centrado, es en ver cuáles son estas competencias, ¿no? Y en la coordinación un poco, ¿no? Porque, y la falta de esa coordinación, ¿no? Porque se le ha criticado mucho que la Unión Europea no tuvo una respuesta en su momento, pero fue por esa falta de coordinación y por la ausencia de legislación y ausencia de normas y vacíos que hay, ¿no? Entonces, ya les digo que esto está regulado en el artículo 168, que es una competencia que es de los Estados miembros, y bueno, ahí viene establecido en el artículo 168.1, ahí está establecido, y también les corresponde, ya les digo, a las comunidades autónomas, ¿sí? Después también hay que tener en cuenta que la atención médica y la prevención de riesgos para la salud y la lucha contra las enfermedades también les corresponde, bueno, sería ahí todo esto, lo que viene ahí en todo el artículo 168. Pero después también existe una competencia compartida con la Unión Europea, que es en lo relativo en la sanidad animal y vegetal, que está regulada en los artículos 43 y 168.4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y además tenemos otro artículo que también hace referencia, es el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que puede establecerse la coordinación entre Estados miembros y la Comisión, excluyendo de cualquier armonización de las leyes y reglamentos de los Estados miembros. Entonces, pues vamos a ver, se nos va complicando un poquito más. Después, a partir de todo esto, crearon, cuando se dio la anterior pandemia, sacaron una decisión, que fue la decisión 1082 del 2013, ¿no? De la Unión Europea, relativa a las grandes amenazas transfronterizas, para proporcionar un marco de acción de la Unión Europea. ¿Para qué? Para prepararse para la crisis y las respuestas de las amenazas sanitarias transfronterizas, incluido el sistema de alerta y respuesta temprana, y un comité de seguridad sanitaria que coordine las respuestas y brotes de pandemias, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Entonces se va creando un marco normativo, bueno, un marco de coordinación para que se pueda responder a todo esto. También se creó un Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, en un intento de reforzar esas capacidades de respuestas de Europa y presentar un apoyo en materia sanitaria y proveer los Estados miembros de esa asesoría técnica. También este centro se encarga de la vigilancia, de detención, de evaluación y riesgos de las amenazas y de las epidemias. Y también se creó un mecanismo específico para dar respuestas a las amenazas sanitarias transfronterizas, que son fruto de la ineficiencia presentada por la cooperación entre Estados miembros durante el brote de la SARS del 2003. Entonces, también esto va a ir creando cierto tipo de dificultad por parte de los Estados miembros, o sea, de adaptarse a los cambios en los Estados miembros, en particular por la reducción del gasto público nacional en salud. ¿Por qué? Porque el gasto público en salud les afecta a estos órganos y a estas instituciones que se van creando. Y este centro no ha podido cubrir adecuadamente los costos del personal ni contratar personal adicional, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto ha caído
en la financiación del sistema. Esto está privatizado completamente. Entonces, pues al estar privatizado, pues entonces, pues ya sabemos, ¿no? No le corresponde al Estado, ¿no? Entonces también se ha creado también un sistema de información de inteligencia sobre epidemias y un sistema europeo de vigilancia, ¿no? Entonces esto pues también agrava la situación, porque también si se va el Reino Unido, pues estas instituciones pues también pierden financiamiento, ¿no? Entonces estas disposiciones también están limitadas por las necesidades de respetar las competencias nacionales y la falta de presupuesto y personal que sufren también todas estas instituciones. Entonces, ya les he dicho, existen lagunas legislativas a nivel nacional y también existe una falta de información disponible y transparente sobre los contextos nacionales, a pesar de las claras obligaciones que hay respecto a la Unión Europea y sobre la transparencia de información, ¿no? Después también, a partir de este informe que hay de la Unión Europea a nivel internacional sobre la Organización Mundial de la Salud, ya sabían que pues, a partir del 2016 pues, que podríamos sufrir una pandemia, pero pues nadie se lo tomaba en serio. Y bueno, ya en enero del 2020 pues ya empezaron pues, a ver, ¿no? Que esto podría ser más serio, ¿no? Y la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria pues notificó al sistema de respuesta y alerta temprana pues el mecanismo de monitoreo para las amenazas de la salud. Entonces, sí se ha ido ya creando todo un sistema, ¿no? Pero lo han ido creando no tanto dentro de lo que sería la Unión Europea, sino como una forma de ayudar a los países, lo han ido así un poco vinculando también, para ayudar a los países, también un poco vinculado a lo que sería la Agenda 2030. También, claro, de la mano de lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Pero un poco también para no verlo así tan fuerte, porque en realidad las competencias es de apoyo y de coordinación. Es una competencia que sea compartida. Después también, en todo esto, también una de las libertades, como verán después, bueno, como ya lo han comentado, ¿no? También se eliminan ciertas libertades, ¿no? Como es la libertad de libre circulación de las personas, ¿no? Por ejemplo, el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento, ¿no? Que garantizaba la libre circulación de las personas y de los trabajadores en términos de la Directiva de 2004 de la libre circulación, pues esa también tuvo que suprimirse, ¿no? Entonces, hay varias cosas que la pandemia pues obligó a cambiar, ¿no? O sea, sobre todo obligó a que los principios, sobre todo en los cuales está fundamentada la Unión Europea, pues se cerraron las fronteras, se eliminó la libre circulación de las personas e incluso de las mercancías, ¿no? Entonces, esto trastocó todo. Entonces, sí hay un replanteamiento, ¿no? de todo. Y creo que en el futuro de la Unión Europea creo que sí tendrían que empezar un poco a replantearse qué tipo de Unión Europea se quiere, ¿no? Porque en realidad tenemos varios grupos de países que no están cumpliendo con lo establecido, y después con la crisis que tenemos, porque no es una crisis solamente sanitaria, sino que es una crisis económica, fiscal, soberana. Es una crisis que le pega a la Unión Europea, pues yo digo que de reestructurarse completamente, ¿no? Entonces, bueno, en este momento las instituciones tienen que empezar a la hora que tienen que tomar decisiones, aquí las instituciones tienen que empezar a ver, es lo más importante, ¿no? Entonces, tienen que ver dos cosas muy importantes en la toma de decisiones. Es el riesgo, ¿no? El riesgo que presenta la pandemia. Entonces, a la hora de tomar las decisiones, es muy importante, lo primero que hay que hacer es una evaluación científica del riesgo, y por otra parte lo importante es la gestión del riesgo.
por parte de las autoridades y los representantes públicos. Entonces, a partir de ahí se toman unas decisiones, que es un proceso bastante complejo, en el cual no hay recetas, ¿no? Y tampoco sabes cómo se van a tomar las decisiones, porque tampoco todos los países toman las mismas decisiones y tienes que ponerte en contacto con todos los países, ¿no? Para poder tener una coherencia a la hora de tomar esas decisiones y esas pues, sí, políticas, podríamos decir. Entonces, es muy difícil la convergencia entre todos los países debido a esas lagunas que hay, ¿no? Y sobre todo a la improvisación que había, ¿no? Y sobre todo a la falta de coordinación, sobre todo porque a nivel, ahora mismo lo estamos viendo, bueno, ustedes a lo mejor no, pero por ejemplo Madrid está cerrado, Barcelona no sé, también, pero por ejemplo había muchas veces que no puedes pasar de una comunidad autónoma a otra, ¿no? Y eso pues afecta pues mucho, sobre todo también en el turismo, comercio, movilidad de las personas y sobre todo pues también, incluso también la competencia sanitaria pues también les corresponde a estas comunidades. Entonces esto sucede, por ejemplo, que el cierre de las fronteras unilaterales se produce durante la primera ola de marzo, ¿no? Y entonces las medidas de seguridad también son necesarias en la industria, ¿no? Cierres de fronteras, amenaza también la producción, amenaza también los suministros de bienes, equipamiento sanitario, ¿no? Y sobre todo, pues al final lo que se convierte es una crisis, pues yo no soy economista, pero es una crisis pues total, ¿no? Esto supone que esta crisis afecta, sobre todo, ya les he dicho, a dos símbolos muy importantes de lo que es el proceso de integración europeo, que es el espacio Schengen y el mercado, ¿no? Entonces, hay dos momentos que nos afecta bastante, ¿no? Entonces, todo esto a lo que te lleva es a una situación de incertidumbre, ¿no? En el cual no se ponen de acuerdo, ¿no? los estados para tomar una decisión y sobre todo, ¿por qué? Porque en la última década se ha perdido ese espíritu de solidaridad y ese espíritu que le dio el origen a la Unión Europea y cada vez la Unión Europea se ha visto más politizada en la toma de decisiones dentro de la Unión Europea y ha ido tomando cada vez más protagonismo, cada vez más protagonismo el Consejo Europeo. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto son algunas de las cosas que más o menos tendré que ir revisando con más profundidad. Y bueno, pues se empiezan a dar algunas de las respuestas, ¿no? Y bueno, y una de las respuestas es que, bueno, pues ya empiezan un poco a ver que, bueno, pues que si no se apoyan todos los países, pues no vamos a poder salir de esta crisis, ¿no? Y entonces hay que tomar una respuesta entre todos, ¿no? Entonces empiezan a ver cuál es esa mejor forma para salir de esa crisis, ¿no? Entonces, lo primero es empezar a ver de qué manera nos podemos ayudar y empezar pues, a tener una respuesta conjunta, ¿no? Que en un primer momento se ha rechazado. Y sobre todo, tener lo del pacto de estabilidad, ¿no? Y lo que también sería, bueno, no he puesto qué le corresponde a cada país ni cómo están las cosas, ¿no? Pero sobre todo es que ya hay una respuesta por parte, sobre todo, la Comisión Europea decidió que había que responder y sobre todo quien va a tener mayor protagonismo es el Banco Central Europeo. Y bueno, aquí el Consejo Europeo en junio del 2021 tomó la decisión, pues ustedes ya lo saben todos los de los eurobonos y todas estas cosas, a pesar de que no estaban todos de acuerdo, ¿no? Y también activaron, bueno, lo de la gestión de la crisis, muchos no la activaron, pero hay un artículo que es el artículo 222 que lo pueden activar, que es la gestión de las crisis humanitarias. Bueno, otra de las cosas es que el principio de solidaridad. El principio de solidaridad es uno de los principios que fallaron,
en su primer momento, ¿no? Los países cada vez, o sea, en vez de apoyarse, ¿no?, en esa Europa cada vez más unida, pues cada uno de los países tomaron decisiones muy personalizadas, muy nacionalistas, y esa solidaridad, ese principio de solidaridad, pues no se veía por ninguna parte, pero hacía años que no se veía por ninguna parte. O sea, desde el año, yo creo que desde que se incorporaron los países de la Europa del Este, perdón, por los que estudian la Europa del Este, ¿no? Pero sí, no, esa solidaridad no se había, o sea, se ha perdido, y en estos momentos pues parece ser que de nuevo con la toma de decisiones que se tomaron con los eurobonos, pues parece ser que bueno, ahí de nuevo se retomaron, ¿no? Y esta solidaridad se expresa a través de los mecanismos de toma de decisiones, de la integración, ¿no? O sea, sobre todo a través de las transferencias presupuestarias, ¿no? Y con los fondos y con las ayudas y con los proyectos, ¿no? Y que estos vienen ahí establecidos en el Tratado de Lisboa, ¿no? Y sobre todo con la aplicación de esta, ¿no?, de los artículos 222, que es lo que activa pues la ayuda, ¿no? En un caso de emergencia. Entonces, la solidaridad es una de las premisas políticas, pero también una construcción basada en la idea de la cooperación europea y en la ayuda mutua. Entonces, un poco lo que yo me quería plantear era un poco es que hacia dónde va Europa, qué tipo de Europa vamos a tener después del COVID, y si vamos a tener, ya no podemos estar entre lo que sería, tenemos una crisis de gobernanza regional, tenemos una crisis, un déficit democrático, tenemos una crisis estructural, tenemos una crisis fiscal, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis sanitaria, y lo que tenemos que pensar es, no podemos ir hacia el federalismo porque no tenemos esa identidad cultural, y tenemos el Brexit. A ver, y la cosa es que Europa debe reinventarse. Entonces, en esa reinvención creo que hay que fortalecer, yo creo que son esos principios y esos valores que le dieron origen al proceso de integración, y revisar todos estos mecanismos de coordinación y de cooperación, que de eso va a ser mi trabajo, revisar estos procesos de coordinación y coordinación y ese enfoque integral para poder apoyarse. O sea, simplemente es una actitud, ¿no?, política, decisiones políticas, y pues eliminar, ¿no?, un poco ese protagonismo que últimamente han tenido pues estos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Pues los estados, ¿no? Porque parece ser que la Unión Europea se creó para eliminar los nacionalismos, y el único que se ha visto fortalecido de todo este proceso, pues parece ser que ha sido el Estado-nación. Entonces, Europa tiene una crisis de seguridad, una crisis económica, una crisis sanitaria y pues una crisis existencial, como diría Jung. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.